Feliz sábado, que Dios les bendiga. Amén. Tanto a los que están aquí como a los que nos están mirando de lejos, de lejanas tierras, a donde llega este mensaje, por la gracia del Señor. Hoy Tania hizo un ejercicio que es muy necesario para la iglesia, que tiene que ver con testificar, con contar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. No hay otra función que tenga la iglesia. La iglesia no tiene una función meramente social, sino que tiene que testificar de lo que Dios ha hecho. Esa es la predicación, o sea, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Amén. Esa es la gran falencia que tiene muchas veces, ¿no?, el adventismo del séptimo día, lo digo como adventista del séptimo día, no desde afuera, de que estamos atrasados con respecto a las iglesias evangélicas o iglesias, digamos, más populares, donde uno llega a esas iglesias evangélicas y lo primero que cuenta el predicador es: yo era esto y Dios me cambió, yo era aquello y Dios me sacó, yo era drogadicto, yo estaba enfermo, mi matrimonio estaba destruido y Dios me rescató. Los adventistas somos más fríos, queremos hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos, pero muy pocas veces hablamos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Amén. Y hermanos, hay muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida que quizá no las estamos viendo, no las estamos reconociendo. Y hoy Tania nos preguntó, ¿no?, de qué teníamos que agradecer. Yo me reservé para comentarlo ahora, para dejarle tiempo a los hermanos, pero me vino a la mente mientras hablaban los hermanos de que hay un texto en la Biblia que dice así: todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. ¿Qué significan esas palabras? Que si estamos vivos, que si estamos respirando, Dios tiene un propósito para nuestra vida y tenemos que agradecer. Es decir, que Dios nos tiene para algo. El gran problema es que muchas veces nosotros no sabemos para qué estamos y tenemos que preguntárselo al Señor. Obviamente que estamos en un mundo de pecado y de dolor y no vamos a estar 10 puntos, mucho menos los que ya estamos avanzando en la edad. No vamos a estar 10 puntos, no vamos a estar 0 kilómetros, obviamente que no. Pero ¿por qué piensan ustedes que despertaron esta mañana? ¿No es acaso porque Dios tiene un propósito para nuestra vida? Amén. Que tenemos que darle una palabra a alguien, que tenemos que llevarle quizá un testimonio a alguien, que tenemos que ayudar a alguien con algo que necesita. ¿Para qué estamos? Preguntémosle al Señor cada mañana, ¿no?, ¿para qué estamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y cumplámoslo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Yo creo que es una ofensa al Señor, una ofensa a Dios, nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en las promesas de Dios. Somos muy fáciles de deprimirnos, somos muy fáciles de desalentarnos. Lo digo yo en primera persona, no estoy hablando como una persona superada. Nos desalentamos, nos deprimimos y no valoramos las bendiciones que recibimos a diario, como por ejemplo abrir nuestros ojos, respirar. Más de uno de nosotros caminar sin problema, alguno caminar con problema, pero ese camina y quizá hay otro que no camina, pero el que no camina tiene la posibilidad de hablar, de ver y escuchar, y así cada uno tiene algo que Dios le ha dado y necesitamos reconocerlo. Una cosa puntual que quisiera agradecer es: con mi esposa estuvimos estudiando el año bíblico, haciendo el año bíblico en realidad, y ayer terminamos el libro de Job, y una de las cosas que comentábamos, que podemos sacar de la historia de Job, ¿no? Job era una persona a la que Dios le permitió que le sacaran todo. Le sacaron su familia, le sacaron sus bienes y le sacaron su salud. Incluso sus amigos que vinieron lo acusaban de algún pecado oculto que él tendría y él no tenía un pecado oculto. De hecho, él le preguntaba a Dios, ¿no?, si ¿en qué fallé? Quiero que me lo digas, yo quiero saber. Y termina la historia de Job, de que Dios le restituye su riqueza, su familia, su salud, etcétera, etcétera, y él siguió siendo de bendición. ¿Qué cosas saqué en limpio? Y por eso quiero agradecer a Dios. Porque nosotros podemos estar en una etapa de nuestra vida, y probablemente alguien que esté escuchando este mensaje esté en una etapa de su vida que cree que su vida ha sido un fracaso completo, que no hay más nada. Han pasado una serie de cosas malas, han pasado una serie de desgracias, de pérdidas, y todos hemos atravesado esos momentos, esos valles de sombra y de muerte.
literalmente hablando. Valles de sombra y de muerte, donde no hay nada, no hay la luz al final del túnel, como se dice. Uno no la ve. Job no la veía la luz al final del túnel. Para él era un alivio ir ¿a dónde? A la muerte. Si una persona piensa que es un alivio ir a la muerte es porque no hay ninguna luz al final del túnel. La historia de Job nos muestra que los que confían en Jehová, los que perseveran en las promesas del Señor, que esperan en el Señor, siempre hay una luz, aunque no la veamos. Nosotros podemos no verla ahora. Y yo se los puedo decir, hermanos, por experiencia propia, de que he tenido etapas en mi vida en que yo no veía nada bueno en el futuro. Y sin embargo Dios le plació que yo pueda vivir, que yo pueda seguir adelante y que vea algo bueno en el futuro. Por eso yo le agradezco al Señor por eso y animo a todos aquellos que están pasando por esos valles de sombra y de muerte que no se suelten de la vara, del cayado del pastor. Amén. Porque Él sabe el fin desde el principio. Desarrollemos nuestra paciencia, esperemos en el Señor, preguntémosle al Señor, ¿para qué estoy aquí, Señor? Y a través de su palabra y a través de la providencia Él nos va a mostrar el propósito de nuestra vida. ¿Sí? Quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema que podría ser una continuación de lo que venimos viendo en los sábados anteriores. Estuvimos viendo el sábado pasado, no el anterior, acerca de Cristo como el fundamento de todo, como lo más importante de todo. Vimos también a Cristo como el salvavidas que Dios envía para que nosotros seamos salvos, para restituirnos con el Padre. Cristo como mediador y no como finalidad. Cristo es el puente que une al hombre con Dios, ¿sí? Y hoy quisiera profundizar un poquito acerca de la persona de Dios el Padre. ¿Y quién es Dios el Padre? ¿Cómo se lo llama en la Biblia? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque siempre hablamos, ¿no?, de que Satanás a través de la Trinidad trata de destruir esta relación filial entre padre e hijo para que no tengamos en cuenta el tamaño del sacrificio. Porque si entendemos que Dios tiene solamente un hijo, el tamaño del sacrificio es enorme. O sea, Dios dio todo lo que tenía. No había otro hijo, no había otro hermano, no había otra cosa, había uno solo. Pero hoy quiero que veamos otro aspecto que afecta a la doctrina de la Trinidad. Afecta la visión de Dios como nuestro Padre, como un Padre. Si hay algo que Satanás odia es la imagen del Padre. Por eso ha destruido las familias. Por eso destruye, ¿no?, esa institución tan preciosa que creó en el Edén, de la familia. Y los padres abandonan a sus hijos. ¿Y qué pasa cuando los padres abandonan a sus hijos? Maltratan a sus hijos y una serie de cosas que le hacen a sus hijos. ¿Qué pasa con ese hijo, con la imagen del padre? Esa imagen se distorsiona, deja de ser la imagen de el ser protector. Yo le agradezco a Dios porque Dios me dio un padre que nos amaba y que estaba dispuesto a cualquier sacrificio con tal de que nosotros no pasáramos necesidad. Yo cuando era chico pensaba que mi padre, si peleaba con alguien, él podía vencer a cualquiera. Eso es así. Y podíamos tener una plena confianza de que si nuestro padre lo decía, eso era así. Después cuando uno va creciendo es como que uno empieza a considerar al padre como que no sabe, qué sé yo. Pero mi padre siempre estuvo ahí. Uno podía confiar en que si estaba el padre. Entonces Satanás quiere destruir esa imagen. Y la Trinidad también afecta a eso. Porque en la Trinidad no hay padre. Y la imagen del Padre es tan poderosa, hermano. Es en quien podemos confiar, en quien estamos seguros, en quien estamos tranquilos, que es nuestro castillo, nuestra protección, que nos ama. Es una imagen de alguien fuerte, protector, pero al mismo tiempo tierno, amable, bondadoso. O sea, la imagen del Padre tiene que ser destruida para Satanás. Y Jesús dijo así: yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué Jesús podía estar confiado en esta tierra tan oscura? Porque Él estaba
en las glorias celestiales, adorado por todos los ángeles, y bajó a este mundo oscuro, que nosotros no nos damos cuenta de la oscuridad de este mundo porque no hemos visto el contraste. Porque vivimos toda nuestra vida acá, pero él vio el contraste, ¿no? Era como bajar al sepulcro prácticamente. Él bajó acá. ¿Y por qué él estuvo confiado? Porque él decía, yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. ¿Vemos a Dios como nuestro Padre o no lo vemos como nuestro Padre? Quiero leer algunos pasajes, hermanos, y también para responder preguntas que se hacen sobre este tema, porque entiendo y son preguntas razonables. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 13 al 16. Este texto es tremendo. O este texto lo aceptamos como una mera alegoría, como una mera poesía, y tranquilizamos nuestras conciencias con eso, o lo aceptamos literalmente. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 13 al 16. Como cada sábado voy a tener textos para leer y textos para anotar. Así que no los vamos a leer, no los vamos a buscar. Pero tengan preparado también su lápiz ahí. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 13 al 16. Este pasaje muestra al Padre como diferente de Cristo. El Padre y Cristo, aunque son uno en carácter, en propósito, en naturaleza, son dos personas diferentes. Y no son dos personas que forman un ser, no, son dos personas. Una es Dios y la otra es el Hijo de Dios. Y la manera en que el apóstol Pablo llama a Dios el Padre en este pasaje, bueno, ustedes sacarán sus conclusiones, pero lo vamos a ver en varios versículos. Dice así, te mando delante de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha o sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que le da un mandamiento delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que fue el que dio testimonio, dice, frente a Poncio Pilato, que guarde los mandamientos sin mancha, o sea, que sea obediente estrictamente. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo menciona al Hijo nuevamente. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Qué tremendo pasaje. Este pasaje está hablando de uno solo. Dice que Cristo, cuando venga en su segunda venida, va a mostrar, va a manifestar al que es solo soberano, el único que tiene inmortalidad. Esto llama mucho la atención, porque sabemos que Cristo tiene inmortalidad o no tiene inmortalidad. ¿Cómo puede ser que el Padre sea el único que tiene inmortalidad? Pero ¿en qué sentido es que el Padre es el único que tiene inmortalidad? Nunca muere, ¿sí? Dice que es el solo soberano, y dice que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Si es el único que habita en inmortalidad y al cual el hombre no puede ver, el ser humano no puede ver, ¿qué fueron todas las manifestaciones del Antiguo Testamento? Fue el Hijo representando a su Padre. El Hijo hablando en nombre de su Padre, ¿sí? En diferentes circunstancias en que Dios se manifestó, no fue el Padre que habita en luz inaccesible. O sea, fue el Padre a través de su Hijo. A través de su Hijo. Porque a Dios nunca nadie le vio jamás, nos dice la Biblia, y esto está después si quieren anotarlo, en Juan 1:18, a Dios nunca nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea,
todo lo que hemos visto acerca del Padre lo hemos visto a través de un velo que es Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? A través de Cristo. Ahora, fíjense una cosa interesante. Hemos iniciado con un himno que se llama Santo, Santo, Santo. Dios omnipotente, etcétera, etcétera. Ese himno, cuando ustedes van a la historia de ese himno fue introducido en el himnario adventista por nuestros pioneros. Pero ese era un himno trinitario. Ese era un himno que en una de sus estrofas, en vez de decir Dios sobre todo, Rey de eternidad, decía Dios en tres personas, bendita Trinidad. Así decía en los himnarios evangélicos. Cuando los adventistas introducen ese himno, le cambian esa parte y en vez de decir Dios en tres personas, bendita Trinidad, ponen Dios sobre todo, Rey de eternidad. Amén. Gloria a Dios. Porque ellos entendían que ese santo, santo, santo iba dirigido a una sola persona. Gloria a Dios. Iba dirigido al Padre. De hecho, cuando ustedes van a Apocalipsis, no lo vamos a leer ahora, pero Apocalipsis capítulo 4 y 5 están todos los seres vivientes que cantan Santo, Santo, Santo a uno solo que está sentado en el trono. Sabemos que ese no incluye a tres personas porque después aparece un cordero frente al que estaba sentado en el trono, que era el cordero inmolado, que era Cristo Jesús. O sea que ese Santo, Santo, Santo va dirigido solamente al Padre. El apóstol Pablo nos dice que hay un solo soberano, y ese es el Padre. Es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Una cita que la pueden anotar, está en Patriarcas y Profetas 12.2. Elena G. de White usa la misma terminología que el apóstol Pablo para referirse al Padre. Dice así, esto está en Patriarcas y Profetas 12, párrafo 2, dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero. Después sigue contando la historia de que Dios para crear todas las cosas no estaba solo, sino que tuvo un compañero que era su Hijo unigénito. Pero Elena G. White llama al Padre el soberano del universo. El soberano del universo. Una sola persona, un solo ser. Hay un solo soberano, que es el Padre. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto de que tiene inmortalidad? El único que tiene inmortalidad. Vamos a ir a un texto de Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Esto es cuando Dios hace el llamamiento a Moisés y nos explica esto acerca de por qué Dios es el único que tiene inmortalidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Éxodo 3, versículos del 13 al 15, es cuando Moisés está hablando con la zarza ardiente y Dios se le presenta a Moisés. Dice así, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. En la revelación que Dios hace de sí mismo a Moisés, le explica de que él es el único que tiene inmortalidad. Al revelarle su nombre significa yo soy el que soy. Y voy a ponerlo en otras palabras que después las voy a citar. Él es el único que existe por sí mismo. Dios es el único que existe por sí mismo. Yo soy es el significado del nombre Jehová. Y acá hay un tema interesante, ¿no? Porque yo sé que hay mucho interés en saber cómo es la verdadera pronunciación del nombre y hay debates sobre ese tipo de cosas. Pero lo que la Biblia nos revela es que el nombre de Dios tiene un significado que trasciende la pronunciación o el sonido que pueda llegar a tener. El significado del nombre es el que existe por sí mismo. Yo soy el que soy, el que tiene vida en sí mismo. De hecho, ustedes van a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento,
no aparece el nombre Jehová en ninguna parte, pero sí aparece el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Sí aparece yo soy, como lo dice Cristo. O sea, el nombre de Dios en su significado aparece, porque lo que Dios quería que nosotros entendamos es el significado del nombre. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el nombre de Abraham, inmediatamente la Biblia nos dice, bueno, Abraham significa padre de multitudes. ¿Sí? Cuando vemos cualquier otro nombre, inmediatamente el nombre de Jesús se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús significa salvación. Entonces, siempre que aparece un nombre, si lo que Dios quiere que nosotros recordemos o entendamos es el significado. Y en el caso del Padre, Dios tiene un nombre, que es el único que tiene inmortalidad, el solo soberano, que es Jehová, que significa yo soy el que soy. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos soberanos hay? Hay uno solo, que es el Padre de Cristo. ¿Sí? Es Dios el Padre. Ahora, ¿qué pasa con Cristo? Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Una de las preguntas siempre frecuentes que se hacen, ¿no? ¿Acaso Cristo no es Dios? ¿Acaso Cristo no tiene inmortalidad? ¿Acaso Cristo no es divino? Sí, Cristo es divino. Cristo comparte con el Padre su naturaleza, tiene el poder de dar vida, lo vamos a ver también. Tiene inmortalidad, pero vamos a ver por qué tiene inmortalidad. Pero en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, se nos habla allí acerca de Cristo y menciona algunos aspectos interesantes. Dice así, Hebreos 1 del 1 al 4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, Cristo es heredero de todo. Lo que es al Padre es al Hijo por herencia. Por herencia. El único que tiene inmortalidad es el Padre. El único que es yo soy el que soy es el Padre. El solo soberano es el Padre. Pero el Hijo es heredero de todo lo del Padre. Sigue diciendo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense, hermanos, esto es muy importante porque es el lenguaje en el que está plasmado esta relación del Padre y del Hijo. ¿El Padre se parece al Hijo o el Hijo se parece al Padre? El Hijo se parece al Padre. Porque no dice acá que el Padre es la imagen del Hijo, el resplandor de la gloria del Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Amén. Hago una pregunta y no se ofenda a nadie según el género que tenga. ¿La mujer es imagen del varón o el varón es imagen de la mujer? La mujer es imagen del varón. Eso es así, así está escrito. La mujer es imagen del varón. Eso significa, voy a ponerlo en estas palabras, eso significa que el varón es superior o tiene más dignidad. No, tiene la misma dignidad. Pero la mujer salió del varón. La dignidad humana es exactamente la misma. El respeto, es más, cuando el apóstol Pablo, o Dios por medio del apóstol Pablo, le habla a las esposas y a los esposos, le dice a las mujeres, mujeres estén sujetas a sus esposos, y a los esposos que les dice, que cuiden a su esposa como un vaso frágil y que den su vida por la esposa como Cristo dio su vida por la iglesia. O sea que no es que está hablando de que tiene que estar ahí abajo del pie pisándola a la mujer. Fue tomada del costado. No fue tomada de la cabeza porque no se iba a enseñorear del varón, y no fue tomada de más abajo porque el hombre no iba a pisotear a la mujer. Fue tomada de su costado porque iba a estar a su lado, como compañera, como ayuda idónea. Pero tenemos que distinguir esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si no hacemos la distinción entre el Padre y el Hijo, tampoco vamos a hacer la distinción entre el hombre y la mujer. ¿Y saben qué vamos a tener acá? Y ya lo estamos teniendo. Pastorado femenino.
el pastorado femenino que hay hoy en la iglesia, la ordenación de la mujer, es fruto de desconocer el orden del cielo. Si nosotros no reconocemos el orden del cielo, tampoco vamos a reconocer el orden en la iglesia. Tampoco lo vamos a reconocer. Hay pastoras ordenadas en la iglesia adventista hoy. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, pero para Cristo no hay varón ni mujer, ni judío ni griego, ni nada de eso, sí, en cuanto a la salvación. Pero el pastorado fue dado a los hombres, el sacerdocio era dado a los hombres. No porque el hombre fuera superior, una raza superior a la mujer, no, es porque el orden que Dios estableció. Cuando Dios estableció el orden de las primogenituras, ¿significa que los padres tenían que amar menos al que nacía segundo o menos al que se nacía tercero? No, era un orden que Dios estableció. Y nosotros podemos cuestionar ese orden, como Satanás cuestionó el orden del cielo. Iniciar toda una rebelión solamente porque nosotros pensamos que todo el mundo tiene que ser igual. Esa es la igualdad falsa que nos vende este mundo, ¿sí? Entonces, acá dice que, en este pasaje que acabamos de leer, dice que Cristo es heredero de todo. Cristo es la imagen del Padre. El Padre no se sienta a la diestra del Hijo. El Hijo se sienta a la diestra del Padre. Eso es lo que dice el pasaje. Y dice una cosa importante al final. Es superior a los ángeles, ¿por qué? Porque heredó más excelente nombre que ellos. ¿Es Jesús Jehová también? ¿Es Jesús yo soy el que soy también? Sí. ¿Por qué? Porque heredó del Padre más excelente nombre que los ángeles y que cualquiera de nosotros. Entonces, cuando la Biblia menciona que Jesús es yo soy, no es porque el Hijo sea el Padre, no es porque el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo los tres forman un Dios, es porque el Hijo hereda todo del Padre. ¿Sí? Entonces vamos a leer un pasaje que está en Juan, que nos confirma esta idea de Cristo como yo soy, no como el gran yo soy, porque Elena G. White hace la distinción. Esto está en Juan capítulo 8, versículos 54 en adelante. No como el gran yo soy. Elena G. White usa la expresión el gran yo soy para referirse al Padre. Usa la expresión el gran legislador para referirse al Padre. ¿Sí? Hay una expresión, creo que es el rey del universo para referirse al Padre y el rey del cielo para referirse al Hijo. Así hay diferentes expresiones que usa Elena G. White. Pero no el gran yo soy. El gran yo soy es el Padre. Pero Cristo es yo soy. Y lo vamos a leer en Juan capítulo 8, versículos 54 al 58, que dice así. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Este pasaje me encanta porque y siempre lo uso en las presentaciones, porque ahí está Jesús diciendo que el Dios de Israel, el que ellos decían que era su Dios, era su Padre. Jesús ahí podría haber dicho, miren, el que ustedes dicen que es vuestro Dios, soy yo, acá estoy. Jesús no dijo eso. Mi Padre es el que ustedes dicen que es vuestro Dios, y vosotros no le conocéis, pero yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Cómo vio Abraham a Cristo? Lo vio en visión, lo vio en los sacrificios, pero lo vio más patente ¿cuándo? Cuando fue a entregar a su hijo. Él vio su día. Él vio para qué iba a venir el Hijo de Dios, de la manera más gráfica y dolorosa que lo puede atravesar cualquier ser humano. Porque es ver sufrir a un hijo. Eso es lo más doloroso que puede haber. Abraham se gozó porque vio su día. Abraham sabía que el Hijo de Dios tenía que morir. Entonces dice, le dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús se llama a sí mismo yo soy porque heredó el nombre del único que tiene inmortalidad. Y heredó las características del único soberano que es su Padre. Ahora,
Jesús dice, por ejemplo, no voy a citar todos los textos, pero Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Todas esas expresiones hablan de Cristo como yo soy. O sea que Él heredó el nombre de su Padre. Ahora, esto significaría que en la práctica pueden existir dos Jehová. ¿Hay algún pasaje en la Biblia que nos muestra dos Jehová? Vamos a ir a Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 3. En esta visión se muestra al Padre, se muestra al Hijo, se muestra al profeta, al sumo sacerdote Josué, y se muestra a Satanás. Esto está en Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y se muestra a Jesús, al Hijo, intercediendo delante del Padre por el sumo sacerdote Josué, que tenía las vestiduras sucias. Y se muestra a Satanás acusando a Josué. Es la escena del juicio que cada uno de nosotros tiene que enfrentar. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo como abogado, defendiéndonos, y tenemos a Satanás como el acusador de nuestros hermanos. Y dice así, y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? Cristo. Y Satanás estaba en su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satanás, fíjense quién va a hablar ahora. Pareciera que el que habla acá es el Padre, pero en realidad el que está hablando es el Hijo. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Aquí tenemos a Jehová diciéndole a Satanás que Jehová te reprenda. Cuando alguien remite a una persona a otra autoridad, ¿qué significa? Que es superior. Que esa otra autoridad es superior. ¿Sí? Porque si no me encargaría yo. Pero acá el ángel de Jehová remite a Satanás a su padre, a una autoridad superior, y le dice que Jehová te reprenda. ¿Dónde podemos ver esto en el Nuevo Testamento? Judas, versículo 9. Pueden anotarlo si quieren, pero acá aparece Cristo ya no como Jehová, sino como Miguel, cuando disputaba por el cuerpo de Moisés. Este es Cristo, pero lo dice también de esta manera, en Judas, versículo 9. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, nuevamente contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Cristo le dice a Satanás, el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, en Zacarías, capítulo 3, dos Jehová. El Padre, que es el único que tiene inmortalidad, y el Hijo que heredó el mismo nombre que el Padre. ¿Sí? Entonces pueden anotar ese texto ahí de Judas, versículo 9, que es la referencia de Zacarías 3. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que Cristo también tiene inmortalidad? Vamos a ir a Juan, capítulo 5, versículos 25 al 27. Juan, capítulo 5, versículos 25 al 27. Este es Jesús hablando acerca de aquel gran día en que todos los que estén en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán a resurrección. Porque Cristo tiene poder de dar vida a los seres humanos. Juan capítulo 5, versículos 25 al 27 dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Fíjense, ¿de quién van a oír la voz? Del Hijo, no del Padre. Van a escuchar la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad a hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Fíjense, hermanos, Cristo reconoce al Padre como el único que tiene inmortalidad, el único que vive por sí mismo.
el que existe por sí mismo, el que es, ¿sí? De hecho, Apocalipsis lo llama así, el que es, el que era y el que ha de venir. Así se lo llama el Padre. Ahora, dice, como Él tiene vida en sí mismo, el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, el Hijo por herencia del Padre recibe su nombre, recibe sus atributos, recibe su poder, recibe su naturaleza. El Hijo es inmortal en sí mismo, es yo soy el que soy, es Jehová, tiene vida en sí mismo porque el Padre le dio tener vida en sí mismo. ¿Sí? Así que acá tenemos la explicación de por qué Pablo en Timoteo dice que hay uno solo que tiene inmortalidad. Es el Padre. Hay un solo soberano, es el Padre. Hay un solo que existe por sí mismo. Y todo eso lo recibe el Hijo por herencia. Ahora, anoten una cita del Espíritu de Profecía. Todas estas citas que yo doy son siempre de la versión electrónica, ¿no? Tanto en la aplicación como en la página web, porque es la única referencia que coincide para todos. Si damos la referencia de un libro, hay diferentes formatos de libro y nunca coinciden. Lo aclaro porque me lo han pedido varias veces. Siempre es la versión electrónica. Patriarcas y Profetas 14.2 dice así, refiriéndose a la relación del Padre y el Hijo, dice, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Esta cita es muy bonita, aparte de que menciona de que son ambos, que son dos personas. Dice que la gloria, o sea, la luz que rodea al Padre, esa luz inaccesible, imagino yo que es la que dice Pablo en Timoteo, esa luz rodeó a ambos, pero lo llama así al Padre, el Ser Eterno que existía por sí mismo. El Ser Eterno que existía por sí mismo. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? El Padre. ¿Sí? Ahora, el Hijo hereda esa cualidad, y en Deseado a todas las gentes, 4.89.2, Deseado a todas las gentes 4.89.2, Elena G. White también dice que el Hijo tiene una vida en sí mismo, porque ya lo vimos, lo heredó del Padre, pero la tiene esa vida en sí mismo. Dice, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida, y Elena agrega, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Cuando la Biblia dice que Dios le dio a su Hijo tener vida en sí mismo, significa que no es que el Padre le está dando ahí con un cable la energía para que viva, porque a nosotros nos da con su Espíritu la energía para que nosotros vivamos. Si nosotros nos desconectamos de Dios, morimos. Cristo tiene vida en sí mismo. No deriva del Padre esa vida, no es que el Hijo depende así del Padre. Cristo, igual que el Padre, tiene vida en sí mismo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Sí? Entonces, hermanos, qué importante este tema para poder ver nuevamente a Dios como el único soberano, como el que está por encima de todo. Jesús, en su ministerio personal, Él se refugiaba en su Padre. Él decía, mi Padre es mayor que yo. Y en una ocasión en Juan 10 dice, mi Padre es mayor que todos. Y los que me da mi Padre, nadie los puede arrebatar de la mano del Padre, porque mi Padre es mayor que todo. La confianza que tenía Cristo para desarrollar su ministerio era porque sabía que había un Padre amoroso en los cielos, todopoderoso, el soberano, el Dios altísimo, el único que tiene inmortalidad, que estaba dispuesto a darle todo a su Hijo. Y nosotros podemos tener esa confianza en nuestro Padre amoroso, si por medio de Cristo le recibimos nuevamente como Padre. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan feliz sábado. Amén.